Bienvenidos a La Puerta al Inframundo, donde las historias más oscuras y escalofriantes cobran vida. Prepárate para sumergirte en relatos aterradores, leyendas urbanas y los misterios más inquietantes. Apaga las luces, ponte cómodo y déjate llevar por el miedo. Aquí el terror es real. ¿Estás listo para enfrentarlo? La sombra en el espejo. María Olvera no había puesto un pie en la vieja casa familiar desde que era niña. Cuando su madre murió en un accidente de auto, María, de apenas 7 años, fue enviada a vivir con su tía en la ciudad, dejando atrás la mansión donde había crecido. Ahora, más de 20 años después, estaba de vuelta, con la llave de la casa en mano y una sensación de inquietud que no podía sacudirse. La casa, ubicada en un rincón remoto del campo, era grande y oscura, con ventanas altas que parecían ojos vigilantes. El abogado de la familia le había dicho que su madre le dejó la casa como herencia. Y aunque María había considerado venderla de inmediato, una parte de ella sintió que tenía que volver. Algo en la mansión la llamaba. Cuando entró en la casa por primera vez en años, el aire olía a polvo y antigüedad, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. El salón principal estaba tal como lo recordaba. Muebles cubiertos con sábanas blancas, las cortinas cerradas y en el centro de la habitación un espejo antiguo, alto, que había pertenecido a su bisabuela. Ese espejo siempre me daba miedo, susurró para sí misma, recordando las pesadillas que tenía cuando era niña. Sin embargo, ahora el espejo era solo un objeto más entre tantos recuerdos antiguos y olvidados. María pasó los primeros días limpiando la casa y revisando los objetos antiguos. A medida que desempolvaba las habitaciones, encontraba recuerdos de su infancia, viejas fotografías de su madre, juguetes olvidados y cartas escritas por familiares que ya no estaban. Sin embargo, algo en la casa no se sentía bien. A menudo sentía como si alguien la estuviera observando, aunque estaba sola. Durante las noches, los sueños comenzaron. En cada uno, el espejo aparecía de alguna forma, siempre distorsionado, siempre inquietante. A veces se veía a sí misma en el espejo, pero la imagen no correspondía a sus movimientos. Era como si algo detrás del cristal la estuviera observando. Los días pasaron y los sueños empeoraron. En uno particularmente aterrador, María se veía reflejada en el espejo, pero había algo diferente. Una sombra detrás de ella, alta y oscura, que se movía por su cuenta. Al despertar, sudando y con el corazón acelerado, decidió cubrir el espejo con una manta. Pero a pesar de la cobertura, podía sentir su presencia en la habitación. Una noche, mientras terminaba de revisar unos documentos antiguos, María escuchó un ruido proveniente del salón. Se levantó lentamente. El miedo creció en su pecho. Cuando entró al salón, el espejo estaba descubierto, aunque estaba segura de haberlo cubierto esa misma mañana. Con la linterna del teléfono iluminó el espejo. Fue entonces cuando lo vio. En el reflejo no estaba sola. Detrás de ella, una sombra oscura y sin rostro se alzaba en el marco del espejo, inmóvil pero palpable. El terror la paralizó.
Giró rápidamente para mirar detrás de ella, pero no había nada. Sin embargo, al mirar de nuevo al espejo, la sombra seguía allí, como si fuera parte de otro mundo, uno que coexistía en el reflejo. Desde esa noche, María supo que algo estaba mal con el espejo, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. La sombra no solo la seguía en los sueños, sino también en la realidad. María decidió investigar el origen del espejo. Sabía que pertenecía a su bisabuela, pero no conocía los detalles de cómo había llegado a la familia. En la biblioteca de la casa encontró viejos diarios familiares, muchos de ellos escritos por su bisabuela, Leonor Olvera. A medida que leía, descubrió una historia inquietante. El espejo había sido un regalo de boda de un hombre enigmático de su bisabuela, había conocido en Europa. Según las leyendas que había escuchado, el espejo era una puerta a otro mundo, un reino donde las sombras vivían y esperaban. Leonor, en sus últimos años, había comenzado a ver cosas en el espejo, sombras que la atormentaban y la hacían dudar de su cordura. Poco antes de morir, había cubierto el espejo y dejado instrucciones para que nunca fuera usado. María sintió un escalofrío. Su bisabuela había vivido las mismas pesadillas que ahora la atormentaban a ella. A medida que pasaban los días, las sombras en el espejo comenzó a manifestarse de maneras más violentas. Las luces de la casa parpadeaban sin razón aparente. Los espejos pequeños en el baño y las habitaciones mostraban imágenes distorsionadas. Y María sentía una presión constante en su pecho, como si algo o alguien la estuviera vigilando siempre. Una noche, mientras dormía, María sintió una presencia pesada sobre ella. Despertó con un sobresalto y lo vio. La sombra había salido del espejo. Estaba de pie junto a su cama, sin rostro, pero proyectando una oscuridad que parecía absorber la luz de la habitación. El miedo la paralizó. Quiso gritar, pero su voz no salía. Al parpadear, la sombra desapareció, pero el pánico no la abandonó. A partir de ese momento, María supo que la sombra no solo estaba en el espejo, estaba en todas partes. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y desesperación. María empezó a dudar de su cordura. La sombra aparecía en los rincones de la casa, reflejada en las ventanas, en los espejos, incluso en los charcos de agua que dejaba la lluvia. Parecía estar en todas partes, siguiéndola, acechándola, y cada vez se hacía más difícil distinguir entre la realidad y el sueño. Los vecinos del pueblo cercano comenzaron a notarla más retraída y agotada. Uno de ellos, un hombre mayor que recordaba a su familia, le habló de las historias que rodeaban la casa y el espejo maldito. Según la leyenda local, cualquier persona que poseyera el espejo caería bajo su maldición. La sombra no era solo un reflejo, era un espíritu que buscaba consumir el alma de su anfitrión. Desesperada, María decidió hacer algo drástico. En uno de los diarios de su bisabuela había encontrado instrucciones para un ritual que supuestamente podría contener la maldición del espejo. El ritual involucraba romper el vínculo entre la sombra y el mundo real. En una noche de luna llena, María preparó todo lo necesario: velas, hierbas y los objetos que su bisabuela había mencionado. Colocó el espejo en el centro de la habitación, desafiando la oscuridad que emanaba de él, mientras recitaba las palabras del antiguo conjuro. La sombra comenzó a moverse dentro del espejo,
como si estuviera viva y luchando por salir. Pero algo salió mal. La sombra, en lugar de ser contenida, empezó a salir del espejo, más grande y más amenazante que nunca. Las luces de la casa parpadearon violentamente y María sintió que todo el aire de la habitación había sido succionado. María se vio obligada a enfrentarse a la sombra cara a cara. Sabía que si no detenía a la entidad, la consumiría por completo. Con un último esfuerzo, lanzó el espejo al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. La sombra emitió un grito ensordecedor, y por un momento todo quedó en silencio. Pero al mirar alrededor, María se dio cuenta de que la sombra no había desaparecido. Estaba dentro de ella, reflejada en sus ojos. Días después, el cuerpo de María fue encontrado en la mansión. Estaba sentada frente al espejo roto, con una expresión de terror congelada en su rostro. Los fragmentos de cristal reflejaban una imagen inquietante. Su rostro, pero con los ojos vacíos, oscuro, como si algo los hubiera devorado desde dentro. Los vecinos dijeron que la maldición del espejo había cobrado otra víctima. Pero nadie sabía que, en el fondo de cada espejo roto, una sombra aún permanecía esperando su próxima oportunidad para cruzar al mundo real.